presencia y su guía de todas. Gracias, diputada Dolores, por acompañarnos en este momento. Estamos reunidos en el marco internacional, en el marco del Mes Internacional de las Mujeres. Y vamos a tratar un tema que es muy importante, que es la autonomía económica de las mujeres. Vamos a hablar de lo importante que es que las mujeres tengamos dinero. Y esto tenemos que visibilizarlo. Les quiero compartir estos datos que considero importantes. 50% de las mujeres de la población económicamente activa están en la informalidad. Y otro dato muy importante es que cuando se trata de una emergencia, de una situación importante en la familia de cuidados, el 22% de las mujeres abandonan su empleo, abandonan su trabajo por irse a atender a la familia, a atender a alguien que esté pasando una situación difícil en casa. Que una mujer genere dinero no quiere precisamente decir que ella decida en qué gastarlo o que sea suyo. Eso también es muy importante. Que una mujer genere dinero no quiere decir que ella decide en qué gastarlo. Estos otros datos también los considero relevantes y por eso estamos haciendo esta actividad. Porque es importante que sepamos que sumar a más mujeres a la economía podría aumentar el Producto Interno Bruto de México en 6.9 billones de pesos durante la próxima década. Para que México alcance los avances de los países de la OCDE, México necesita incorporar a 18.6 millones de mujeres a la economía. Estamos en teoría 56 años atrás. El Producto Interno Bruto de los estados sería en promedio 8.4% mayor en el 2035 si se aumenta la participación en la económica de las mujeres. Es decir, que si nosotros estamos ocupando, porque es importante también comentar que cuando hablamos de política en las mujeres, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Hoy en día podemos ver que somos inclusive mayor número de mujeres legisladoras que de legisladores. Hemos trabajado mucho en tener más gobernadoras. Tenemos hoy en día a nuestra primera presidenta de México. Y todo esto es muy importante y muy bueno. Pero si hablamos de participación económica de las mujeres, somos el país 122 de 146 países. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. Hay que hacerse del poder, o sea, estamos ya en estos espacios de toma de decisiones para que desde aquí podamos hacer. Un tema tan crucial está estigmatizado. No hay suficientes hombres y mujeres hablando de este tema. Y si no se habla y si no se ven a estas mujeres, pues no va a haber un modelo a seguir para las futuras generaciones. Las mujeres tenemos capacidad de innovar, de enfrentar crisis, de generar economías dinámicas, somos resilientes, pero cuando se trata de formar un negocio o empresa, existen barreras estructurales como la falta de financiamiento, de redes de negocios o de capacitación que nos limitan. Una de cada 3 pequeñas o medianas empresas es propiedad de una mujer, pero solamente el 15% de esas empresas crecen hacia el comercio exterior. Tenemos el reto de generar iniciativas y estrategias para apoyar e impulsar a las mujeres. Pero no solamente es necesario, no es suficiente tener leyes, porque leyes existen. Lo que tenemos que hacer es
es hacer que estas leyes se cumplan. Tenemos que trabajar en los presupuestos para no quedarnos en los discursos únicamente. El que las mujeres tengan autonomía económica es un catalizador de cambio. Y es más, en este momento de transformación e incertidumbre mundial, impulsar en México el liderazgo femenino nos va a ayudar a fortalecer el crecimiento del país y a tener una mayor estabilidad económica. Hay que ofrecer a las mujeres y en especial a las niñas otra manera de ver la vida y de relacionarse con el dinero. Cuando una mujer tiene autosuficiencia económica, eso le permite tener capacidad de decisión, capacidad de crear, de transformar la vida de sus hijos, de sus hijas, de su familia, pero también de su comunidad. Y es una manera también en que ella puede reconocer sus capacidades y las mujeres con autosuficiencia económica podemos trabajar en alcanzar nuestros sueños. Por lo tanto, celebro que estemos este día hoy aquí en la Cámara de Diputados, porque estoy convencida que la autonomía económica de las mujeres generará los cambios que este país necesita para un desarrollo sostenible. Si me permiten, quiero pedirle, ya, porque eso le toca a Pamela, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras, diputada Maggie Salgado. Y también a continuación quiero invitar para realizar la declaratoria de inauguración. Contamos con la presencia de la diputada vicepresidenta Dolores Padierna Luna, una mujer cuya trayectoria ha trascendido en distintos cargos en México. Bienvenida, diputada. Pues de manera muy breve, porque las panelistas de lujo que invitó Maggie, muchísimas gracias por invitarme a este evento, pero además por organizar estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias a Sara Lovera, a Guadalupe Castañeda, a Valeria Rodríguez, nuestras panelistas. Muchas gracias a todas. Decía Maggie que hay leyes, pero tienen que traducirse en hechos. Sí, pero hasta ahora tenemos nuestras leyes. Hasta ahora que la cuarta transformación está al frente del país y que logramos por primera vez en la historia ser mayoría calificada, hasta ahora hemos podido plasmar en la Constitución y a iniciativa de la primera mujer presidenta en México, la doctora Claudia Sheinbaum, establecer la igualdad sustantiva en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y ahí también se reglamentó reducir hasta erradicar la brecha salarial, hablando de la economía de las mujeres, y también el derecho a una vida libre de violencia y establecer la paridad en todos los órganos del Estado, pero faltaba los municipios. Son cambios que como legisladoras, nos sentimos muy orgullosas de hacer, de desarrollar, porque sabemos que es la pauta para lograr la plena igualdad que hemos anhelado por siglos las mujeres. Y en particular, la igualdad sustantiva, pues tiene que ver con esta autonomía económica que es el tema de este foro. Insisto, el tema lo dejaré, aunque mis compañeras me hicieron unos datos muy importantes, lo dejaré a las panelistas. Yo solo quisiera decir que hay también política pública. La presidenta es la primera que ha hablado de todo el sistema de cuidados, de presupuestos etiquetados a las mujeres. Por primera vez en el presupuesto 2025 establecimos todo un anexo etiquetado a
acciones afirmativas de género. Y nuestro presupuesto tiene una visión transversal. Es un gran tema el que estamos abordando aquí. Y estas políticas públicas, una y otra, un año y otro, van a lograr que se reconozca, se valore, se visibilice el trabajo de las mujeres, los derechos de las mujeres, la importancia que tenemos las mujeres. Hoy se va a hablar aquí de la importancia económica, de ser autónomas en muchas decisiones, en muchas cosas, pero sobre todo en la economía. Yo agradezco mucho la oportunidad de poder abrir con estas palabras este foro, y agradezco a Maggie que lo organice, la presencia de otras diputadas extraordinarias que hoy están aquí y nuestras panelistas de lujo. A ustedes, compañeras y compañeros de Morelos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta Cámara. Gracias. Muchas gracias. Pues con estas palabras damos formalmente inaugurado el foro La importancia de la autonomía económica de las mujeres. Y para dar inicio al panel, repito el nombre, importancia de la autonomía económica de las mujeres, yo creo que a todos quisiéramos que se nos quedara grabado y que fuera una realidad en nuestro país. Y es momento de escuchar voces expertas que nos ayudarán a comprender mejor la relevancia de la autonomía económica en la vida de las mujeres y su impacto en el desarrollo del país. Para ello damos paso a nuestro panel de expertas moderado por la diputada Maggie Salgado Ponce y saludamos y damos la bienvenida a nuestros panelistas. Está con nosotros Sara Lovera López, periodista y experta en temas de género. Démosle la bienvenida. Sara Lovera es una de las periodistas feministas más influyentes de México, con más de 50 años de trayectoria, visibilizando la realidad de las mujeres en los medios. Fue socia fundadora de La Jornada, donde creó el suplemento Doble Jornada y impulsó proyectos clave como CIMAC, CIMAC Noticias, CEMExico.mx, pioneros en la cobertura de género en América Latina. Ha participado en conferencias mundiales de la mujer y actualmente es editora de género en la OEM. A través del podcast de La Lovera sigue abordando temas fundamentales para la igualdad. También damos la bienvenida a Valeria Rodríguez Codín Felgueras, empresaria con amplia experiencia en empoderamiento económico. Guadalupe es socia del área de mercados y desarrollo de negocios de EI en la Ciudad de México y líder adjunta de EI Privé. Valeria, perdón. Nos regresamos por acá. Con Valeria, ¿estamos en Valeria? ¿Sí? ¿No me equivoco? Ya. Regresamos con Valeria. Les estaba contando de Guadalupe, pero hablemos de Valeria. Valeria Rodríguez Codina Felgueras es una líder comprometida con el empoderamiento económico de las mujeres, con una trayectoria internacional en Argentina, México y España. Actualmente es European Growth and Engagement Manager en Web Connect International y Chapter Shy The Women President Organization en España. Su labor ha sido reconocida con premios como Exceptional Women of Excellence Award de Women Economic Forum. Además ha sido mentora en iniciativas como E-Women Initiative and Cherry Blade Foundation. Con visión innovadora y talento para crear redes de impacto, impulsa el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Démosle un aplauso a Valeria Rodríguez Codín. Y ahora sí regresamos con Guadalupe Castañeda, empresaria y promotora del emprendimiento femenino. Guadalupe es socia del área de mercados y desarrollo de negocios EI en la Ciudad de México y líder adjunta de EI Private en LATAM, donde coordina estrategias de atención a clientes privados, emprendedores y empresas familiares. Además lidera el EI Center of World Matters en México y la Red de Consejeros México, promoviendo el diálogo sobre gobierno corporativo. Con más de 22 años de experiencia en consultoría y auditoría, ha impulsado iniciativas de emprendimiento y colaborado con diversas organizaciones, incluyendo Heroes México y revistas ISMO de IPADE. Es coautora del libro Más allá del Business Plan y ha sido reconocida por su liderazgo
en el ecosistema emprendedor. Cada una de ellas compartirá su visión y experiencia en este tema, brindándonos herramientas y reflexiones clave para avanzar en esta agenda. Diputada Salgado Ponce, el micrófono es suyo y demos inicio a este foro. Muchas gracias, Pamela. Y como ustedes podrán observar, tenemos un panel muy porque ahorita en un momento más se va a retirar, nos menciona. Ok, sí, como secretaria de la mesa vicepresidenta nos tiene que acompañar ella, entonces ahorita para que estemos pendientes solamente de eso. Ahora sí no las interrumpo más, demos inicio al foro. Bueno, les comentaba que este es un panel disruptivo, un panel donde estamos con una diversidad de pensamiento, porque además está comprobado que la diversidad de pensamiento enriquece. Como les dije, todas ellas son mujeres expertas en su área de trabajo y para mí es un honor que puedan estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio. Para este inicio, a mí me gustaría preguntarle a cada una de nuestras invitadas, ¿qué significa para ti el empoderamiento económico y cómo puede este transformar vidas? Si fueras tan amable, Sara, y pudieras compartirnos. Bueno, muchísimas gracias. Como se dieron cuenta, yo no soy una experta y menos en tema económico, pero las conozco a todas. Las he visto hace más de 5 décadas transcurrir frente de mí en sus esfuerzos. ¿Qué significa ser autónoma económicamente?, dice la diputada. Bueno, yo me acuerdo sacudiendo unas copas en el comedor de mi abuela. Debo haber tenido 9 años. Y me dijo, una mujer sin un centavo en la bolsa no vale nada. A ver, lo tradujo los siguientes 10 años de manera trascendente. Era una india más agua que no sabía leer ni escribir, pero que fue capaz un día de acordar con Uruchurtu venderle todas las escobas para barrer la Ciudad de México. O sea, a los 15 años me regaló unas esmeraldas para mis orejas. Yo creo que el ejemplo, las generaciones, son las que te van marcando cuán importante es juntar las dos cosas. Ser autónoma económicamente, tener tu trabajo, tu negocio, tomar decisiones sobre el gasto de la casa, sobre los gastos generales de una familia si depende de ti, tiene que ver con esta cadena inmensa de madres e hijas a lo largo de la historia del país. Si vemos los murales en el Palacio Nacional o donde les gusta, vamos a ver que las mujeres, ¿dónde están? Están en la época prehispánica en los mercados. Algo tiene que haber como conocimiento. Están antes de la colonia vendiendo. No le tenían miedo al dinero, ¿o sí? O no lo sé. Las mujeres son fundamentales para la colonia en el primer desarrollo industrial de este país. Los corredores de empresas textiles, Veracruz, Puebla, son fundamentales. Son las primeras organizadas en Veracruz en la cosecha y la venta de tabaco. Poco se sabe de esto, porque si no sabemos de dónde venimos, además de la abuela, no sabemos el valor que tiene nuestro trabajo, el que hacemos en la casa, que ahora le llaman de cuidados eufemísticamente, el trabajo doméstico, la doble jornada, el trabajo de cuidar a los ancianos y a los niños, sí es trascendental. Pero fíjense ustedes, ahí las mujeres aprenden una cosa que las va a frenar a lo largo de su vida para ser autónomas, que trabajan para otras y para otros y no para sí mismas.
con su posibilidad de contar con recursos, pero tiene que estar conectada con creer en sí mismas, con quererse a sí mismas, con toma de decisiones a lo largo de su vida, que yo creo que son también trascendentes. Y si me lo preguntaran personalmente, pertenezco a la generación de familia pequeña vive mejor. Es decir, gracias a los anticonceptivos, solo 2 niños, en lugar de los 14 de otras épocas que tenían las mujeres. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo equilibro emocionalmente mi trabajo para otras y otros y mi trabajo por mí misma? Entonces, lo único que podría decir, ¿cómo se consigue? ¿Qué significa? ¿Cómo puede repercutir socialmente? Que era la pregunta. Si las mujeres pudiéramos tener una visión personal para hacer un proyecto de vida, un horizonte de dónde quiero llegar, es como el principio fundamental para el desarrollo posterior. Si la pregunta fuera, ¿cómo le hiciste? Bueno, estaba haciendo cuentas por culpa de la diputada, a la que le agradezco mucho esta invitación, y estaba yo haciendo cuentas que en 56 años de vida profesional, 30 fui subordinada, es decir, empleada asalariada de medios de comunicación. Y los últimos 26 años siempre contesto cuando me preguntan, y yo digo, pues le hacía yo al cuento. No, tuve que resolver mi sobrevivencia al ritmo y capacidad que la tuve antes, para poder viajar, para poder hacer, para poder proponer, para ganar un concurso con un buen reportaje, para hacer un escándalo. Algunas, ya se fue Dolores, pero me conocen hace miles de años y saben que fui una reportera de escándalos, lo cual me permitió sobrevivir. Pero a ver, haciéndole al cuento significó utilizar todos mis recursos de conocimiento para conseguir ¿qué? Trabajo, contratos, vender todo lo posible de todas las cosas y salir adelante. Creo que si no hubiera sido autónoma, si no hubiera decidido antes sobre mi historia personal y mi horizonte de desarrollo, no hubiera sido capaz de vivir un poquito más de 20 años del cuento. Luego seguimos. Muchas gracias, Ana. Les platico que por ahí enfrente están Mar y Jacinto y ellos nos van a llevar nos van a estar auxiliando con los tiempos. Lupita, la misma pregunta para ti. ¿Qué es para ti la autonomía económica? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí la autonomía económica, más bien el empoderamiento económico, para mí fue abrirme posibilidades. Y esas posibilidades me abrieron oportunidades y ayudó a que me independizara. Les platico un poquito de mi historia. Yo soy nacida y criada en Estados Unidos. Mi familia original desde el estado de Zacatecas migraron a Estados Unidos por las necesidades. De hecho, bueno, hay toda una historia ahí detrás, pero el punto es que vivíamos en un barrio del sur de Chicago y no vivíamos en la opulencia. Recuerdo algunas veces no tener leche, no tener qué comer, no vivíamos en la pobreza extrema, pero sí recuerdo haberme dicho a mí misma, esto no es lo que quiero, no quiero estar preocupada de que si viene una amiga no tengo ni papel del baño y me está pidiendo papel del baño, que así fue. Entonces, creo que allí fue donde marcó, este tema, lo que comentabas un poquito, Sara, no es que te den dinero o que tengas el dinero, sino que yo tomé una decisión, decidí que no quería seguir viviendo así, que yo quería algo mejor. Finalmente, bueno, pues hice la universidad,
social, definitivamente, pero creo que lo que marcó la diferencia fue la decisión que tomé. O sea, es una decisión. O sea, el empoderamiento, se habla mucho de empoderar a la mujer o empoderar a quien sea, ¿no? El empoderamiento no es que te den poder, el empoderamiento es cómo lo buscas tú dentro de ti. Y en ese momento, o sea, en algún momento de mi vida yo dije, yo no quiero seguir viviendo así, yo quiero algo mejor. O sea, y quiero ofrecerle algo mejor a mis hijos. Y tengo un hijo y creo que le ofrezco algo mejor. Le ofrezco oportunidades. Y para mí, yo creo que muchas veces, yo creo que lo que marcó la diferencia, no tenía dinero en ese momento. Yo recuerdo haber ido a la universidad pues, con $1 en la bolsa, y sin embargo, estaba decidida. Yo creí en mí y creí que lo podía hacer. Y yo creo que eso marcó la gran diferencia. Eventualmente se manifiesta. Y eso ha sido para mí. Muchas gracias, Lupita. Valeria, platícanos también tu historia. Gracias. ¿Cómo percibes cómo es el empoderamiento, pero cómo sirve para transformar vidas? Muchísimas gracias, Meggy, por esta invitación y estoy encantada de compartir esta jornada con ustedes y volver a México, que realmente sabes el cariño que tengo a este país. En primer lugar, muy feliz de ver hombres también en la sala, porque no es una cuestión de mujeres este trabajo que hacemos. Y yo creo que es muy importante esta reflexión, escuchándolas a Sara, a Lupita, un poco de dónde venimos, ¿no? Cada una de nosotros, cada uno de ustedes y hacia dónde queremos ir. En mi caso particular, vengo de una familia que mi padre ingeniero se quedó sin trabajo eventualmente, tuvo que salir adelante mi madre, un ejemplo de lucha, un modelo para mí. Y estos modelos que cada uno vamos teniendo, que pueden ser familiares, sociales, empresariales, sirven de mucho, sirven de inspiración, sirven para ver que sí se puede, ¿no? Esa fortaleza que decías, Lupita, no es alguien que te da ese poder, es que uno de alguna manera lo va tomando, lo va gestando y va sabiendo, o va decidiendo hacia dónde quiere ir y qué quiere lograr en la vida. Para mí fue clave y fue mucho dentro de mi familia, ¿no? Y también yo quería ser madre, tengo 4 hijos, quería tener una familia grande y quería seguir trabajando. Y encontré el emprendimiento como la posibilidad, si bien no es fácil, para mí fue el canal para poder conciliar. Es muy importante para mí, en mi vida ha sido muy importante la conciliación, quererlo todo, querer la familia, querer el trabajo, querer el éxito, querer el dinero y poder tenerlo, ¿no? Entonces, para mí el empoderamiento económico es muy importante porque da libertad. La mujer que tiene libertad puede tomar decisiones en conjunto, si es que decide tener una familia o una pareja o sola, ¿no? Eso es cada uno lo que quiere hacer de su vida. Pero el recorrido de la historia de cada uno es lo que, en esta pregunta que haces, Meggy, me encanta pensar por qué cada uno hace lo que hace, siempre me lo pregunto, y hasta dónde queremos llegar. Y yo en México descubrí que el cielo es el límite y realmente creo que hay mucho para hacer y mucho para transformar y para contagiar, ¿no? Que con el ejemplo que cada uno pueda dar y en las organizaciones en las que estoy, creo que he aprendido mucho y también me he contagiado de toda esta capacidad empresarial con la que estoy rodeada. Y yo quiero preguntarte, gracias Valeria, quiero preguntarte, Sara, a ver, eres una mujer de una gran trayectoria, me encanta, una gran trayectoria que tienes un gran conocimiento también de cómo ha sido esta evolución y cómo ha sido la evolución en este México moderno, de esta autonomía y también sobre, si nos pudieras compartir un poco, sobre personajes clave como
cómo es su condición general y qué querían. Hay una señora de Pizán que en 1425 hizo una alegoría que le llamó la ciudad de las damas. Es muy interesante porque en esa alegoría lo que plantea, pensando quizá interpretado por nosotras como el empoderamiento, la libertad de las mujeres, lo que planteaba era el contexto de las dificultades que las mujeres tenían para sobrevivir en una sociedad más equilibrada, pacífica y justa. En la ciudad de las damas, lo que habla es del freno que hay en las mujeres que tienen que responder por las otras y los otros. Es decir, lo que critica es cómo está construida la pareja, la familia, la sociedad reclamando a las mujeres que trabajen para otros y otras, que amen profundamente a sus hijos y sus parejas. Y esta demanda de la señora de Pizán, 1425, alegoría, apúntenlo, la ciudad de las damas, se va a repetir los siguientes 400 años como el centro de las demandas de las mujeres. Después se va a llamar feminismo en la Revolución Francesa. Después se va a llamar feministas en la economía y el tema de la economía de los cuidados. Luego se va a llamar igualdad sustantiva, ahora en la Constitución con esta palabra adicional, pero la igualdad entre hombres y mujeres mexicanos se instauró en 1974, cuando era presidente de la República Luis Echeverría. Es decir, las mujeres que hicieron 479 revistas en México en el siglo XIX, la demanda sustantiva principal era divorcio e ir a la escuela. Es como interesante porque cuando las mujeres se plantean un horizonte, un proyecto, lo que ven es cómo pueden hacerlo. Ha trascendido 400 años, 500, el tema de que el que la sociedad les asigne la tarea principal de los cuidados, que así se llaman ahora, es decir, de la familia, de los ancianos, de las y los discapacitados, de otras personas, nos ha condicionado a pensar que no merecemos, que lo principal es trabajar para otras y otros, incluso hacer un enorme capital para regalarle un piano a su nieta, que también hizo mi abuela, para otra nieta, ¿no? Y finalmente, yo me preguntaba, ¿y por qué no hizo una casa más grande? ¿No? ¿O qué era lo que quería? A lo mejor quería en aquellos años tomar un barco e ir a Europa. No sé por qué no lo hizo. Entonces, poner en el centro otra vez la demanda histórica de las mujeres no es inventarla, no es una moda, es así pasó. La señora de Pezán escribió, luego la señora Alejandra Kollontai, que va a ser la primera embajadora de la Unión Soviética en México. Hay unas fotos maravillosas platicando con quién creen, con Elías Calles, cuando Elías Calles era presidente de la República y había sido uno de los revolucionarios que ganó la Revolución Mexicana y que va a ser el fundador del PRI, del Partido de la Revolución
compañera, cuando nació el hijo número 13, se llama hoy mortalidad materna, y que pregunta a esta embajadora. Hay un libro maravilloso de Mac que habla de estas conversaciones de calles con la Colantine y le plantea cómo hacemos. ¿Qué se preguntaba Calles? ¿Cómo hacemos para reconocer a las mujeres que contribuyeron en la Revolución Mexicana? Le preocupaba. En esta nueva estructura partidaria, en esta estructura de paz. Y la Colantine le contestó: no les reconozca nada, denles trabajo, denles posibilidades de desarrollo, denle esta revolución espacios. Quiere decir que además la Revolución Mexicana, que es lo más cercano que tenemos como nueva constitución, y por eso la menciono, no estoy haciendo propaganda al PRI, por favor, los periodistas que no vayan a tomar nota de que yo le hago propaganda al PRI. Estoy hablando de una cosa histórica. ¿Qué es lo que se propuso la primera agenda de reconocimiento a las mujeres? Trabajo productivo y recursos para ese trabajo. Por eso se inventaron en un país rural las aportaciones para el desarrollo del campo como primera cosa. Y ahora ya nos dijo la presidenta que hay 150,000 mujeres que trabajan en el campo a las que les va a dar un certificado de propiedad, porque no se los dieron, a pesar de que ellas hicieron la revolución. Bueno, entonces ese proyecto de nación las pensó a las mujeres como brazos productivos, no como clientas que van a levantar la mano para recibir una migaja del sistema. Interesante, porque lo que hicieron las mujeres por los años 20 fue los grandes sindicatos textiles, por un lado, los sindicatos en la industria de comunicaciones, en teléfonos, ¿y qué más? Fueron las que construyeron en cada pueblito el desarrollo de escuelas que se llamaban de tiempo completo, es decir, una maestra para los 6 años de primaria. Y cuando uno se va a esos libritos con estas historias, uno puede encontrar una mujer en Durango que fue fundamental para que varios pueblos pudieran aprender a leer y escribir de manera simultánea. No había WhatsApp ni redes sociales. ¿Ok? ¿Qué es lo que usaba? El telégrafo. Para pasar las clases paralelamente a varios pueblos. Entonces, si uno mira, estas mujeres tomaron decisiones en distintas etapas de la historia de México y van a ser fundamentales para esta discusión sobre el artículo 123 constitucional y sobre el pago de las 8 horas. Porque ya había, y no nos cuentan, ya había alrededor de 10 o 12 sindicatos donde mayoritariamente eran mujeres. ¿Y qué más? Bueno, había una señora Cata, y con eso termino, pero que la busquen. Una señora Cata en Oaxaca, que era amiga de Porfirio Díaz. Juana Cata, muy bien, ¿no? ¿Alguien se acuerda del apellido? Juana Cata. Juana Cata, que pasó a la historia inicialmente como la amiga de Porfirio Díaz, se dijo algo más de esa relación, pero no me gusta decirlo. Y que cuando él construye el ferrocarril, hace que el ferrocarril quede casi enfrente de su casa. ¿Qué hizo Juana Cata? Ocupó la oportunidad. Y de una comerciante súper exitosa, se convirtió históricamente, en la historia que nos cuentan, en la primera gerenta, o ¿cómo se llamará? En la primera dueña de un sistema bancario de financiación. ¿Cómo se llamaría? Financiero, se reduce a decir, fue la creadora o fue la primera jefa de un banco que le prestaba a las demás personas. Una banquera, correcto, no lo puedo decir. La
envíos internacionales de sus productos, utilizó el ferrocarril que le pusieron enfrente y creó la primera banca. Hoy, las mujeres indígenas, en una suerte de cooperativa, una red de cooperativistas, están proponiendo, luego lo pueden buscar porque está por ahí también en internet, están proponiendo una banca paralela para que las artesanas mexicanas, sobre todo las chiapanecas, que exportan producción artesanal. ¿Desde cuándo? Pues desde que descubrimos a los zapatistas. Yo ahí encontré una primera tienda de estas mujeres en San Cristóbal de las Casas, pues crecieron, tienen una red de cooperativas, discuten los precios de las artesanías. Hay algunas tiendas en Madrid, de las chapanecas, por cierto, y hoy se están planteando, si la banca es muy cara, a propósito de leyes, y no nos hace préstamos, y no nos reconoce, ellas están planteando una banca paralela. Yo le dije a la chava, es solo para las indígenas, no se vale para nosotras, que queremos hacer un negocio, una banca que no cobre tanto como la banca ahora internacional dominada por los capitales extranjeros, etc. Bueno, entonces, resumiendo, sí tenemos una enorme historia de mujeres mexicanas y en el mundo que han tenido grandes iniciativas que ayudan a la productividad y al desarrollo de sus pueblos. Si no lo conocemos, caemos en la propaganda, imagínense, ya vieron mis canas, de que uno, al ser anciana, lo que necesita es una dádiva mensual por ahí. No, necesitamos seguir teniendo trabajo digno y bien pagado. Gracias, querida Sara. Valeria, como les dije, este es un panel muy plural y quiero que nos platiques y nos compartas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan o que enfrentamos las mujeres en el ámbito económico? Algunos de los principales. Porque déjenme decirle que Valeria, comentarles como un poco de antecedente breve, que Valeria ha trabajado muchos años en grupos y entrenando y acompañando grupos de mujeres emprendedoras que han pasado de ser emprendedoras y ya llegó con nosotros la diputada y ministra Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias. Gracias, ministra. Y les comentaba que Valeria ha estado en ese entrenamiento. Le ha tocado oír y conocer muchas historias, además de la suya personal. ¿Cuáles son esos desafíos que se enfrentan, Valeria? Sí, gracias, Maggie. En mi historia, que es más o menos hace 10 años, trabajo en temas de emprendimiento y mujeres empresarias, no solo aquí en México, en otros países, en Latinoamérica y ahora en Europa. Y no es un tema de México, es un tema global. La mujer se enfrenta a temas, obviamente, de redes, acceso a redes, financiamiento, en algunos países más, en algunos menos, pero básicamente es un tema global. Pero sobre todo yo la barrera que veo es un tema interior, interno, un tema de confianza, de sentirse muchas veces o sentirnos muchas veces solas, esto que se llama el síndrome del impostor, que realmente hemos hecho mucho y todavía necesitamos que nos lo validen, ¿no? Esa sensación de que nunca somos suficientes. Entonces, para mí el tema de redes, que es lo que yo me dedico hace muchos años en WPO y en WeConnect, que aquí está Ixchel, gracias Ixchel por venir, que es nuestra directora regional en Latinoamérica, es muy importante no estar sola en este camino. Es lo que yo he descubierto durante estos años en los grupos. Maggie forma parte también, y ahí veo algunas otras que también forman parte. Realmente es muy importante saber que todas transitamos situaciones muy similares. Rosario también ha formado parte de WPO. Entonces, esta sensación de juntas podemos aprendernos, podemos apoyarnos. Cuando yo escucho que las mujeres no se apoyan, realmente en mi historia jamás he visto esto. Todo lo contrario, he visto siempre una mano, he visto siempre la posibilidad de sumar y de apoyarnos. Pero ya digo, no solo es México, es a nivel global. Tenemos esta sensación de que tenemos que todavía demostrar quiénes somos y es muy importante. Yo siempre también pienso que hay que animarse a hacer cosas
Entonces, a animarnos a avanzar, porque somos muchas veces nosotras mismas las que nos ponemos esas barreras, ¿no? Y estos grupos, estos foros, estar juntas, entender que no es una situación de una, sino realmente a nivel probablemente de la mujer que ha venido superando obstáculos, y una vez que lo demostremos a nivel género, ¿no? Y que podamos realmente confiar que podemos hacer transformaciones. Yo hablo del tema empresarial, que es el que conozco. Muchas gracias. Y Lupita, tú, desde el ámbito, tú eres una ejecutiva muy importante y también te ha tocado trabajar mucho en temas de emprendimiento. Pero ¿cómo percibes tú cuáles son los retos que se enfrentan desde el ámbito ejecutivo? Gracias. Sí, digo, nada más para... Sí, yo trabajo en una firma consultora. Empecé en el área de auditoría, después estuve en consultoría y hoy estoy en la parte comercial, digo, porque se leyó la semblanza y yo creo que no se entendió nada. Pero en la parte comercial me toca trabajar con muchos emprendedores. Pero aún así, digo, en México fui la segunda socia de esta firma. Y me gusta decir la segunda porque hubo una antes y hay que darle su lugar, ¿no? Solo que ella salió en el 98, creo, y a mí me hicieron socia hasta el 2002. Entonces mucha gente cree que yo fui la primera, no, soy la más, no voy a decir la más antigua, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí la más antigua. Y bueno, pues me tocó, ha sido muy interesante porque fue abrir camino para el resto de las mujeres. Yo estuve como la única socia muchos años. Recuerdo que llegué a nuestra convención de socios y me preguntaron ¿de quién eres esposa? Y yo dije, pues de nadie, no tengo esposa, mi esposa. Entonces, bueno, pero bueno, fue, e incluso a veces trabajar con hasta las mismas esposas de algunos de mis socios, que una en una ocasión me dijo, trabaja para que seas la única y para que seas la consentida. Y yo decía, ¿cómo es posible que pensemos de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, como bien dice Valeria, uno de los retos sí es, o sea, uno misma, ¿no? Creérsela a una misma. Yo recuerdo haber estado ahí y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me di cuenta que mi vida la había pasado tratando de demostrar que sí podía, porque había tenido un tío, yo cuando tenía 18 años me preguntó, ¿qué vas a hacer, muchacha? Y dije, pues voy a estudiar una carrera, quiero conseguir un trabajo, y se rió de mí y me dijo que no se le podían sacar agua a las piedras. Y fue también como otro punto en mi vida en donde dije, pues le voy a demostrar que sí se puede. Pero lo malo es que se la pasa uno demostrando y cuando llega uno o logra uno ciertas cosas, te empiezas a cuestionar, ¿esto es lo que realmente quería o quiero en mi vida? Entonces, bueno, yo lo que he encontrado en mi experiencia es que hay oportunidades, pero a veces, muchas veces, se asume que tú no las quieres tomar. Porque recientemente me dijeron, bueno, es que pensamos que a lo mejor no querías tomar este cliente porque tendrías que viajar a Culiacán. Y pues sí, o sea, pues es lo que me toca, ¿no? Entonces, creo que el asumir, o sea, lo que he encontrado muchas veces es que a veces las oportunidades no están tan evidentes y que a veces las personas asumen que por tu rol en tu familia y demás,
estamos solas. Nos sentimos que estamos solas, pero en realidad no estamos tanto. Y conocer la historia de dónde venimos, como lo platicaba Sara hace un momento, creo que es muy importante, porque también hay que reconocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Gracias, Lupita. Muy bien. Y en el Inter, yo quiero comentarles que aquí estoy viendo, ya me puse los lentes y ya vi a unas señoras que quiero mucho. Y hablando de mujeres autónomas, emprendedoras y trabajadoras, yo quiero pedirles que se pongan de pie a la maestra Graciela. No alcanzo a ver, creo que está la maestra Margarita. El caso es que estas señoras son mujeres cocineras tradicionales. ¿Quién más está ahí? Bueno, todas mis amigas queridas maestras cocineras tradicionales, quiero decirles que vienen desde Morelos y nosotros trabajamos todo un año con ellas y han cocinado con el chef del Hotel Ritz de París. Sí, wow, ¿no? Y muchas gracias, maestras. Y quiero platicarles que me da muchísimo gusto y ellas son un ejemplo también de cómo las mujeres trabajadoras nos volvemos un motor de cambio en nuestra comunidad. Mujeres que trabajan para sacar adelante a su familia, a sus hijos, temas de salud, pero después todas ellas son mujeres súper comprometidas con su comunidad. Y eso es lo que hace una mujer después de que tiene un ingreso, trabaja para su familia, pero trabaja también para su comunidad. A mí me gustaría que nos sigas compartiendo, querida Sara, otro poco, porque ya nos fuimos al presente. Ahora vamos a la historia y después regresamos o vamos con la ministra, ¿no? ¿Quieres compartirnos algo específico que traes o quieres compartirnos qué es la autonomía económica para ti? Yo creo que me voy a exclusivamente a circunscribir a la autonomía económica en este momento. De decirte, Meggy, que te agradezco mucho esta invitación, también compartirlo con estas grandes mujeres aquí y también con las que están aquí presentes y que las felicito, porque son guerreras, han roto cualquier tipo de obstáculo para llegar a donde están y pues es un reconocimiento hacia ustedes el que vamos a tener, sobre todo en este tema de autonomía económica. Yo primero agradecerle a Meggy, segundo decirles que llegué un poco tarde porque tuve el honor de participar ahorita en el pleno de la Cámara para posicionar uno de los temas que estamos por discutir y aprobar el día de hoy, que es el tema de la digitalización en materia administrativa. Entonces, y además vamos a ir a votar, querida Meggy, dentro de unos momentos nos van a disculpar, vamos a ir a votar. Pero quería yo comentarles varias cuestiones. Miren, no hay ni habrá igualdad sustantiva si la mujer no tiene una autonomía económica. Si siempre va a estar dependiendo de un sistema patriarcal en donde no tiene las mismas oportunidades, en donde no existen los mismos salarios, hay una brecha salarial de entre el 25 y 30% por el mismo trabajo que desempeñan las mujeres y que desempeñan los hombres. No, tampoco hay las mismas oportunidades. Y tenemos también un tema muy interesante y muy importante que la doctora, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene muy en mente. ¿Por qué no ir caminando hacia un sistema de cuidados? Este sistema de cuidados puede generar un círculo virtuoso en el cual las mujeres pueden incorporarse al mercado laboral, teniendo la tranquilidad de que sus hijos más pequeños, de que los adultos mayores que integran sus familias, o que las personas con algún tipo de discapacidad que también integran sus familias estén
por gente altamente capacitada que pueda lograr que esta mujer tenga la posibilidad de tener una autonomía económica. Muchas de estas mujeres tienen la necesidad de trabajar porque son jefas de familia. Tenemos en nuestro país 7 millones de jefas de familia, mujeres que salen solas a sacar adelante a sus familias. El sistema de cuidados es más que necesario en este país. Fíjense ustedes, si nosotros logramos implementar el sistema de cuidados y logramos incorporar a las mujeres al mercado laboral y a tener su propia autonomía económica, nada más para que se den una idea, estaríamos creciendo entre el 5% y el 6% del PIB en la incorporación de las mujeres en la vida económica del país. Desde luego, hicimos algún ejercicio cuando yo era secretaria de Gobernación que les quiero compartir a ustedes que son mujeres emprendedoras. ¿Sabían ustedes que todas las tienditas de Liconza y Diconsa eran representadas y cuyos titulares eran solamente los hombres? Y lo que hicimos fue invertir, es decir, invertir el rol. Las mujeres que pueden estar al cuidado de sus hijos en zonas rurales y pueden atender mejor una tienda de Conasupo, de Diconsa, en fin. Y logramos incorporar a muchísimas mujeres a ser las titulares de las tiendas de Liconza, sobre todo en zonas rurales. Eran solamente los varones a los que les daban digamos, la autorización para ser los que llevaran a cabo las tiendas. Entonces, logramos que muchas de estas mujeres ya estuvieran siendo concesionarias de estas tienditas de Liconza y de Diconsa en zonas, sobre todo, altamente pues vulnerables y en zonas rurales en muchas ocasiones. Y es que la oportunidad de incorporar a una mujer en su propia autonomía económica y en su propia, digamos, y ser emprendedoras, hay muchas de ustedes que son emprendedoras y que se enfrentan a cualquier cantidad de obstáculos, de retos, precisamente por el hecho de ser mujeres. No nada más porque no tienen las posibilidades o los espacios para lograr, sino porque por el hecho de ser mujeres tienen mucho más obstáculos y mucho más, digamos, inclusive a veces hasta por parte de las mismas mujeres, y yo me sumo a lo que está diciendo aquí mi compañera del presidium, en donde tenemos que ser y tener una sororidad entre nosotras para salir adelante, compartir nuestras experiencias, apoyar a otras mujeres y que otras mujeres también puedan lograr y salir adelante en lo que nosotros hacemos y hacemos bien. Creo yo que estos dos temas son bien importantes. Primero, incorporar a la mujer al sistema. Ya están por votar, ya van a votar, mi querida May. Incorporar a las mujeres en la población económicamente activa, que tengan su propia autonomía económica, y entonces sí podremos empezar a hablar sobre la igualdad sustantiva. Antes, no, por la disparidad, porque si dependen exclusivamente del proveedor, nunca van a tener esta autonomía económica y nunca van a lograr la igualdad sustantiva, por más que esté en la Constitución hoy en día. Así que yo les digo dos cosas. Primero, hay que implementar el sistema de cuidados. Segundo, hay que ver que las mujeres se incorporen realmente a la población económicamente activa, ver su autonomía económica y caminar hacia una igualdad sustantiva de no violencia, porque muchas veces lo que sufren las mujeres que quieren ser emprendedoras es la violencia, violencia institucional, violencia con sus parejas, violencia en el desempeño de sus funciones, violencias en todas partes. Y eso habrá que también erradicarlo.
continuando con nuestra querida Sara, sigue haciendo todas sus notas y todo lo que va a decir. Jacinto, tú tienes que estar atento con Mar, con los tiempos. Bueno, ella me dijo aquí al oído, ahora que Olga está hablando de los cuidados, habría que contar un poco la historia de los cuidados. Naciones Unidas habló de cuidados y ¿qué creen que hizo? Puso a las mujeres en segundo término. Ahora resulta, igual que los derechos humanos, todas las personas desde que nacemos hasta que morimos tenemos derecho al cuidado. Es interesante porque cada vez que avanzamos hay obstáculos para seguir avanzando. Yo creo que esto que le llaman Sistema Nacional de Cuidados sería muy importante si en el centro estuvieran las mujeres. Lo que Olga no dijo en este momento es que tiene 4 años la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para crear el Sistema Nacional de Cuidados en el nivel de la Constitución. Se aprobó en el Senado a propuesta de una comisión de igualdad. Se le puso muy bien, trabajó mucho en ello la senadora en aquel momento, Marta Tagle, y se hizo una ley y Dulce María Sauri dijo, perfecta, pero además hay que hacer un adendo que significa cuánto dinero le va a poner el gobierno al sistema. ¿Qué quiere decir? Que tiene que crearse un sistema coordinado para atender a las infancias, como ahora les llaman, a las personas discapacitadas, a las personas mayores y adicionalmente crear algunos sistemas de apoyo a las familias, donde las mujeres todavía son responsables de la elaboración de la comida y de proporcionar servicios como de lavado, planchado y demás, ¿no? O sea, pensarlo, los socialistas lo pensaron. Aquí las mujeres socialistas mexicanas en los años 30 decían, y hubo, ¿se acuerdan las mujeres de Morelos? Los lavaderos públicos. ¿Se acuerdan los lavaderos públicos? ¿Se acuerdan las primeras estancias infantiles completitas? El general Cárdenas puso 50 estancias infantiles en una ciudad en 1938 que era mucho más chiquita, para que las mujeres pudieran ir a la fábrica a trabajar y regresar con cierta tranquilidad. ¿Alguna vez lo frenaron? Sí. Y luego lo pusieron en el Seguro Social hace como 60 años, lo de las estancias infantiles. ¿Pero a qué voy? A que está diseñado el Sistema Nacional de Cuidados y la Presidenta de la República ha dicho 2 veces que no hay dinero y que lo único que puede hacerse es acrecentar aquello que hoy identifican como cuidados, como son las guarderías o las estancias infantiles o las casas de día para las personas mayores o los sistemas de atención geriátrica en algunos hospitales. Pero estamos muy lejos. ¿Y qué quería la diputada que les contara? Que se ha llamado al tema de distinta manera. Cuando hoy se calcula que el 27% del Producto Interno Bruto lo producen las mujeres que atienden niños, niñas, viejitos, viejitas, etcétera, aportan las mujeres, las amas de casa, las jefas de hogar, las abuelitas, híjole, las abuelitas que cuidan niñitos, le aportan a la riqueza nacional 27%, porque ese trabajo no es remunerado. Y entonces todas aquellas señoras, esas fantásticas cocineras, luego les voy a decir, hay que leer Los bandidos del río Frío, porque ahí el autor cuenta este valor de las mujeres cocineras del estado de Puebla. Bueno, muy bien, ya tenemos tiempo. Solo 2 cosas. Se reconoce que ese trabajo no remunerado tiene un valor económico. La primera que lo escribe le llama, fíjense qué bonito nombre, trabajo invisible. Isabel Arguía y su marido, que era un norteamericano, fueron los que dijeron que ese
que hicieron fue negociar con Naciones Unidas y por primera vez se contó en cuentas específicas ese trabajo que hacemos gratis todos los días. Las europeas se enojaron muchísimo porque no les cabía en la cabeza que esto sucediera y lo que dijeron, ahora resulta que nuestros maridos nos tienen que pagar. Bueno, eso está todavía en discusión. Luego vinieron los estudios del trabajo doméstico, después se llamó el trabajo doméstico. Les quiero decir eso porque son los mismos nombres. Trabajo invisible de las mujeres. Isabel escribió un libro que se llama Hacia una ciencia de la liberación de las mujeres. Después trabajo doméstico y luego doble jornada, ¿no? Porque se reconoce que salíamos a trabajar y éramos y seguimos siendo responsables de los cuidados. Y cuarto, economía de los cuidados, dijeron todos los países que son los gobiernos unidos en Naciones Unidas, tiene un valor. Y ahora lo que quieren es que esto se haga internacional. Están discutiéndolo ahora mismo, mientras estamos aquí, lo están discutiendo en Nueva York como uno de los grandes acuerdos a propósito de esta reunión por los 30 años de la última Conferencia Mundial de la Mujer. Termino. Escribí un artículo que está en una revista que vamos a vender allá afuera por si alguien puede comprarla, porque se trata de autonomía económica, no les voy a regalar nada. Ahí viene un artículo mío que se llama Cuidado con los cuidados. Un poco con esta historia, luego me lo puedes cortar en mi última intervención el tiempo, donde está esta historia de cómo ha tardado en tiempo reconocer, pero finalmente, que no nos digan mentiras, no habrá sistema nacional de cuidados en los próximos años porque todo el dinero del sector público está en darle a las adultas mayores 1,500, 2,000 pesos cada mes, que no las va a sacar de pobres, pero las va a hacer muy felices, eso sí. Muchas gracias, Sara. Lupita, a ver, ya dijimos que esto es disruptivo y todos buscamos el punto de encuentro, porque para mí eso es el valor de todo. Yo tengo amigas que piensan de todas las formas y que trabajan en todo y eso siempre es enriquecedor. Y justamente en esta parte enriquecedora, yo les platico que conocí a Lupita hace algunos años en una de las asociaciones en las que yo estaba, de WeConnect, que era una asociación que apoyaba y nos capacitaba a las mujeres para volvernos proveedoras de grandes empresas. Conozco a Lupita y a mí me interesa mucho que puedas platicarnos cuáles son estos retos, porque yo estoy segura que ahorita mucha gente que está en el auditorio está pensando, bueno, qué interesante el poder tener mi propio dinero, qué interesante el poder tomar mis propias decisiones y todo suena muy bonito. Esto es hablando de hombres, de mujeres. Ahorita como estamos en el marco del mes de la mujer, bueno, lo enfocamos más hacia la mujer, pero hay muchas jóvenes y jóvenes que vienen. Y cuando vemos eso, la gente que quiere emprender, ¿cuáles son estos obstáculos que enfrentan, Lupita? Gracias. También te pone nerviosa. Nos pone nerviosa, Maggie. Son parecidas, pero una de las cosas que vemos es que, y esto es muy cierto, bueno, muy cierto en el país. ¿Qué porcentaje son MIPYMES en el país? ¿99%? ¿Y cuánto tiempo llevamos así? O sea, el tema es que no crecen las empresas, o sea, no están creciendo. Y en el caso de las mujeres hay una brecha enorme entre una empresaria, las empresarias, o sea, que están, digo, hay muchas que estamos en medio, ¿no? Pero entre las empresarias y las emprendedoras, o sea, hay una brecha enorme. Y realmente, ¿por qué no crecen? Digo, hay muchas razones, pero una de ellas es el financiamiento, que es cierto de todo, o sea, no nada más de las mujeres, también de los hombres, pero a nivel global, el porcentaje de capital de riesgo dedicado a mujeres es únicamente el 2%. A nivel global, ni hablemos
empresaria, emprendedora, son la esposa, son la hija, son la mamá y muchas cosas más, la tía y demás. Y no nos podemos quitar, y yo creo que Sara, antes de entrar aquí estábamos platicando un poquito de esto, pues no nos quitamos esas cachuchas y ahí las traemos, y entonces difícilmente también las mujeres se van a buscar fuentes de financiamiento, se van a ampliar sus redes. Los hombres son muy buenos, o sea, por naturaleza, tienen muy buenas redes, y nosotras, pues no que no hagamos mal, lo hacemos creo que bien, creo que ya hemos aprendido más, pero necesitamos hacerlo un poco más, ¿no? Y también, pues yo diría, buscar este equilibrio, que es un poquito, todas definimos equilibrio de formas diferentes, pero sí las emprendedoras de repente también puede ser que se creen su propio techo de cristal. Entonces, pues hay mucho que trabajar en este tema de buscar que se empoderen, que encuentren el poder dentro de ellas, y yo creo que tienen ideas, o sea, hay muchísimo talento en nuestro país. Creo que hay que canalizarlo de tal forma que sí pueda crecer. Y seguramente tú tienes mucho que decir al respecto, ¿no? Yo también reconozco el talento que hay en este país, el gran talento que hay, hombres, mujeres, la capacidad de innovación, la calidad de servicio. No he visto en ningún otro país del mundo la atención al detalle. Creo que es algo que los hace muy únicos realmente, y también la solidaridad, ¿no? Esto se traduce en el impacto positivo, ¿no? El de estar pensando en los demás. Creo que es un país maravilloso para eso. En mi experiencia, emprender en México, si bien emprender es muy difícil, México es un país que realmente tiene mucho de potencia, y lo he visto, ¿no? Lo he visto en estos 10 años de trabajo con empresarias. El tema para mí son dos cosas, dos ejes, que ya lo dijimos. Un poco el miedo a aventurarse, y el sentimiento de culpa, ¿no? Sobre todo aquellas que hemos decidido ser madres, el dejar de lado una parte para volcarse a otra, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde uno puede, porque no es lo mismo si uno decide estar en un mundo corporativo, ya dice, bueno, me voy, me entrego a esto de 9 a 6, ya. El mundo emprendedor, empresarial, no, cada uno todos los días es una avalancha de temas, diputada, me parece que tú lo vives en carne propia, todos los días es una nueva aventura, que es lo que lo hace bonito para mí, pero es un decidir día a día hasta dónde, ¿no? Y para mí ese es el liderazgo, es decidir qué quiero trazar, ese hasta dónde quiero llegar y ponerlo en marcha, ¿no? Y para mí ese es el gran desafío. Y yo le agregaría un poco más, si me permiten comentarles, porque creo que efectivamente no conozco tantas culturas tan creativas como los mexicanos, ¿no? Somos impresionantes, pero a veces queremos emprender y hacer las cosas en el desorden, y eso nos limita también, porque formalizarnos y poner orden en las cosas es complicado. Entonces es más fácil que yo saque un bote con elotes y vendo elotes a que yo decida cómo estructurar, porque me implica un esfuerzo y me implica ponerme en orden. Entonces yo sí considero que la parte creativa la tenemos, pero lo que nos hace falta es estructura.
lo que quieras, pero tienes que trabajar muy duro, sin descanso, horas extras y más que nadie y más que todos por ese sueño que tienes, ¿no? Entonces esa parte yo le agregaría. Y nada más agregar una cosa más. También hay una gran diferencia entre hacer un negocio y crear empresa. O sea, crear empresa es darle sostén, o sea, generar riqueza, y ojo, no es nada más riqueza económica, sino riqueza en muchos sentidos de desarrollo personal y demás, a las comunidades. Pero eso es darle vida, o sea, darle sostenibilidad. Entonces, creo que también muchas veces, y esa es la experiencia que yo he visto, que muchas veces se empieza, voy a hacer un negocio, pero no necesariamente se piensa en hacer una empresa, y hacer una empresa implica muchas más cosas, ¿no? Y sí es darle esa formalidad. Tristemente he encontrado situaciones donde dicen, ay no, es que no quiero que me vea el SAT, ¿no? Pero pues te va a ver el SAT, te tiene que ver. De hecho, ese es parte del problema, no hay visibilidad, hay que dar más visibilidad. Y también nos toca, o sea, hay que asumir las responsabilidades que hay detrás de esto. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. Coincido contigo que es muy sacrificado, es de 24/7 emprender, pero también si uno encuentra el propósito detrás de ese emprendimiento, si está realmente motivado por algo muy fuerte, es más fácil llevarlo, ¿no? Adelante. Entonces, para mí es muy importante también conocernos bien, saber qué nos mueve, qué es realmente lo que nos apasiona, y desde ahí por ahí desplegar ese negocio si es que decidimos eso. Y yo soy muy partidaria también de las alianzas, por eso me gusta mucho trabajar en red y estas organizaciones que represento, porque muchas veces se puede emprender en solitario, es muy difícil. Entonces, muchas veces la opción de aliarse con alguien, armar algo mejor de lo que pudiéramos armar solos, incluso si no son socios, pueden ser socios comerciales, ¿no? Hasta que uno después desarrolla esa confianza, porque tener socios también implica mucho compromiso. Pero bueno, el tema de buscar aliados, buscar sinergias, para mí ha sido también muy, muy importante en la capacidad de hacer algo mejor y poder crecer no tan en solitario. muchas gracias. Yo quisiera, para que podamos cerrar y estar en los tiempos, que nos puedan compartir, porque quiero decirles que esto que estamos haciendo, bueno, eso lo diré en un momento, pero sí me gustaría, Valeria, ¿qué consejo o qué quisieras compartirle a las personas, y en especial a las mujeres, que están interesadas en trabajar por su autonomía económica? Te diría que formen parte de redes de emprendimiento, como puede ser WeConnect International o cualquier otra red donde se encuentre gente afín, ¿no? Gente par que están transitando un mismo camino. Entonces, no estar en solitario, sino buscar esas redes donde poder compartir, donde poder escuchar, donde poder entender que estamos todos transitando lo mismo en distintos niveles, pero que si no lo vivimos todavía lo vamos a vivir. Entonces, es un anticiparse a los desafíos que vamos a tener. Para mí, sumarse y formar parte de redes es clave. Y luego también tratar de aventurarse, ¿no? Esto del miedo. Yo siempre, mi frase de cabecera es hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Hacerlo, probar en pequeño para no estrellarse, pero de repente tenés ganas de hacer algo, bueno, un evento, fecha, dónde, y ya convocar, ¿no? Este evento impresionante que has hecho, Meggy, gracias por reunirnos. Yo creo que a todos nos da miedo, ¿no? Hacer cosas, a todos. Pero hay que hacerlo. Incluso somos muy solidarias las mujeres. Incluso no pensar en nuestro ego, que en general no vamos por la vida movidas por el ego. Incluso pensar que si dejamos de hacerlo, dejamos de dar una posibilidad, una solución a los demás, un darle trabajo a alguien. Entonces siempre nosotros pensando muchas veces en los demás, hacer las cosas pensando en nuestros hijos, si tenemos hijos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los demás. Y con esa excusa de pensar en los demás, vamos a hacer las cosas, no tanto pensando en nosotros. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Hago una pausa porque no vamos a tener espacio para las preguntas que nos habíamos planteado, porque Lupita, bueno, podemos quedarnos un poquito, pero Lupita tiene que salir. Sin embargo, yo quiero pedirles a quienes tengan alguna pregunta o comentario, todas se las vamos a responder. Si me hacen favor de entregar
decía, córrele que ya viene, ya va a cantar Ana Paula, córrele que ya va a cantar. Y yo trabajaba como a 10 minutos y corría y somos amigas desde entonces. Entonces, muchas gracias, Karina, ahorita que te estoy viendo, a ti te van a entregar las preguntas. Y, Sara, ¿qué quisieras compartirle o decirle a las mujeres que están con esta inquietud y con este deseo de trabajar por su autonomía económica? Muy breve, ya me advirtieron. Oigan, yo creo que sí, tener el horizonte y saber dónde se va a llegar. Yo no he puesto un negocio, no hubiera fracasado, pero hice una enorme institución que se llamó Comunicación e Información de la Mujer, donde había 25, sería una pyme, ¿no? Y conseguía el financiamiento para los salarios. Lo hice durante 10 años, pude hacer redes de periodistas en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. Es decir, sí, pero no es por voluntad. En los 3 recomendaciones que ya dijeron las compañeras. 1, saber que no es voluntario, que no es individual, que hay que trabajar en colectivo, con confianza en las otras, a veces en los otros. Se llaman redes ahora, está muy bien. 3, saber que el liderazgo no es imitar lo de los hombres y decir que yo lo sé todo. Es decir, ahí hay una cosa en medio que se llama humildad para preguntar. Una gran mujer que fue locutora en este país de la televisión le dijo, lo que hay que ser es una buena coordinadora de talentos y caminar. Y 3, no tener miedo a tener dinero, a pedir financiamiento, a ahorrar, no lo he aplicado para mí, pero bueno, ahorrar y pensar en el futuro. Las mujeres mayores necesitamos tener un futuro seguro y luego creérsela. El resultado del mucho trabajo, y termino, es que a mi edad, fíjense bien, voy a cumplir 76 años, he trabajado 56 de periodista, ya dije que 20 le hice al cuento, y tengo un año que tengo un nuevo empleo. Me lo dieron a los 75 con todas las canas. Un empleo interesante, pero que no se sale de mi especialidad, al contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que dijeron las compañeras. 24/7, creerlo, no tener flojera, levantarse a las 5:30 de la mañana, ¿es en serio? Y terminar la orden del día. Yo pongo todos mis deberes y trato de no dormirme hasta que los cumplí. Y yo no le llamo sororidad, se llama afidamento, las italianas lo llaman así, que es confianza en las otras, que no es amor solo porque somos mujeres. Eso dice sororidad, me choca la palabra. En cambio, el afidamento es confiar en las otras y apoyar su liderazgo. Gracias. Lupita, ahora tú, ¿qué quisieras? Platicábamos de un podcast que hay, ¿no? De si pudieras dejar algo escrito en el cielo para las mujeres y las personas que están aquí, que se lleven, que vean, ¿qué quisieras dejar en su corazón? El poder está en cada una de las personas, cada una de ustedes. No está en que los diputados y las diputadas hagan política pública, que la van a hacer y está muy bien, yo no digo que no, pero mientras de que no se decidan o no nos decidamos, no vamos a mover nada. Entonces, el poder está en ti. Y nada más un poquito de la humildad, también lo había, creo que también necesitamos capacitación, reconocer que yo no sé todo, o sea, yo solo sé que no sé todo, o sea, que no sé nada, yo solo sé que no sé nada, y yo creo que si siempre mantenemos eso y continuamente estamos así que ávidos de aprender, creo que siempre se nos van a abrir las posibilidades. Entonces, ¿creen ustedes? No, es que, a ver, recientemente, sí, bueno, no, nada más mencionar que es que sí, hay que continuar, porque vienen cambios
muy, muy grandes. O sea, hace ya como casi cerca de 10 años que una futurista decía, ya no vamos a hablar de temas de género, hombres y mujeres, ahora ya es más, o sea, humano, máquina. Y esa realidad ya está aquí. Digo, cada vez está más aquí y creemos que, o sea, hay que mantenernos capacitados para poder enfrentar lo que viene. Gracias, Lupita. Justo en ese sentido, yo reconozco en estas mujeres que están acompañándome el día de hoy, que son mujeres que no han dejado de capacitarse, que no dejan de estudiar, de aprender y que no dejan de lado los retos que se enfrentan cada día. Y básicamente ya para finalizar esta charla que tuvimos, que agradezco, de verdad se los vuelvo a agradecer porque ustedes ya vieron toda la odisea que es llegar hasta aquí y gracias por su tiempo. Valeria toma su vuelo de regreso a España, Lupita tiene su junta, Sara tiene que volver también a sus ocupaciones, Rosario que está aquí con nosotros, amiga querida que también fue pieza clave para poder reunirnos. Yo sí quiero decirles que lo que yo quise hacer el día de hoy es poner una semillita que espero podamos seguir regando, porque como dije en un inicio, a veces tenemos, yo no sé si es que nos da miedo, pena hablar del dinero, hablar de que las mujeres necesitamos tener nuestros propios recursos, nuestros propios ingresos y de que tenemos toda la capacidad de administrar. Somos administradoras natas, tenemos que creérnosla y quiero invitarles a que empecemos a poner en la mesa, en las mesas, en la discusión, la necesidad de que las mujeres ocupemos estos espacios de toma de decisiones, pero no solamente en papel, sino teniendo esta autonomía, porque sin esa autonomía económica, todo lo demás se queda en el discurso. Espero que se vayan inspiradas, inspirados, que reflexionen, que piensen qué pueden hacer desde el ámbito que sea, pero siempre hay áreas de oportunidad